pues mi trabajo, pero todo el mundo conoce el paper de Mani con los cultivadores de caña en India, saben que hay un impacto cognitivo de la exposición a choque y de toda la literatura sobre violencia sabemos que hay un cambio en el comportamiento. Entonces, nos esperábamos que hubiese un cambio en estos dos y obviamente para poder ver cuál podía ser eventualmente el canal a través del cual esto se generara, lo que hicimos fue tener una fuente de variación exógena a través de un priming. A algunos participantes le pedimos recordar experiencia estresante o de emociones negativas y a otro un control. Y la idea es ver el impacto del priming dentro del grupo afectado por choque respecto al grupo con menor afectación. En realidad es un margen intensivo. Y obviamente toda la medición longitudinal. En la tercera semana lo que hicimos fue, pues primero, obviamente, nuevamente las dimensiones longitudinales para tener el tercer data point. Luego, como esto era el cierre del periodo, medimos expectativas sobre 2021, sobre la situación económica. Medimos los miedos sobre 3 escenarios que eran un rebrote, una reducción permanente, una restricción permanente de derechos y libertades y una depresión económica. Y finalmente, cambios comportamentales en el mes anterior comparado con el periodo precrisis sobre 4 dimensiones que obviamente considerábamos desde el punto de vista teórico ser importante para entender la tendencia a largo plazo, que era uso de ahorros, manejo de relaciones personales importantes en el mercado del trabajo, comportamiento a riesgo desde el punto de vista de la salud ¿cómo se llama? Y consumo cultural. Y finalmente lo que hicimos fue pedirle a las personas evaluar 3 policies que eran aislamiento social, rastreo y testeo masivo. Y para cada una de estas policies agregábamos un argumento a sostegno que era o aleatorizado, obviamente, o el experto dice que hay que hacer esto, o otros 2 argumentos para ver, digamos, cómo se evaluaba la policy, cómo se evaluaba el argumento en apoyo y cómo evaluaban ese argumento como estrategia de comunicación, básicamente. Para poder tener algún margen adicional, lo que hicimos fue otra vez utilizar un priming, que era hacerle leer un texto, que había varios textos, obviamente, que orientaba sobre los problemas digamos, los sesgaba un poco sobre el hecho de que obviamente existe incertidumbre sobre lo que conocemos del COVID, obviamente hay problemas de valores, sobre todo el tema de libertades, y hay problemas de intereses por los costos económicos. ¿Ok? Y obviamente lo que queríamos ver, digamos, nuestras hipótesis era que en condiciones normales el experto funciona mejor como mecanismo de legitimación, pero cuando entramos en contextos complicados, nuestra hipótesis era, digamos, que no fuera más efectivo respecto a otras estrategias de legitimación que incluimos como alternativas. ¿Ok? Bueno, aquí solo menciono, digamos, aquí está el link de OSF, ahí encuentran todo el estudio, encuentran todo el protocolo, la preregistración de las hipótesis y encuentran 4 de los 5 papers que, digamos, que el plan original incluía elaborar y estamos trabajando ahora sobre más a fondo sobre el tema de salud mental. Brevemente, porque me quedan en realidad 6 minutos, les voy a presentar rápidamente, digamos, los resultados y luego de pronto habrá más tiempo en la discusión para entrar más en detalle. ¿Ok? Entonces, lo primero que encontramos es que hay alrededor de 3/4 de la población con una presencia, digamos, de sesgo de desviabilidad social, que en realidad es llevado prevalentemente de lo que pasa en Inglaterra, que no es una sorpresa, obviamente,
por todo el debate que hubo alrededor de Boris Johnson y la estrategia supuesta estrategia de inmunidad de rebaño. Obviamente hay apoyo para las afirmaciones, el gobierno tiene que ocuparse de evitar una crisis económica y no solo de limitar el contagio, y además no solo, digamos, tiene que enfrentar la crisis, sino planear claramente una salida. Los resultados, digamos, con variaciones son consistentes en los países. Cuando vamos a ver digamos, el nivel de salud mental ya en la primera semana, lo que observamos es que medida a través del un instrumento estándar validado de estrés, ansiedad y depresión, tenemos una alta correlación con determinantes socioeconómicas que obviamente, digamos, según lo esperado, ¿ok? O sea, haber sido expuestos a choques o obviamente tener menos espacio en la vivienda, hogares más grandes, etc. Cuando hacemos el ejercicio de predecir los problemas graves, aquí no hay causalidad, obviamente, eso es inútil, eh, es obvio, digamos. Cuando hacemos un ejercicio de predicción basadas en esas determinantes, lo que observamos es que logramos predecir que las vulnerabilidades económicas predicen, digamos, un porcentaje de población. Aquí usamos técnicas muy básicas de aprendizaje de máquina, alrededor del 45% de la población. ¿Okay? Y comparándolo, observamos que según 3 mediciones de exposición a COVID, por lo menos tenemos el mismo nivel de exposición. El segundo punto que encontramos es que cuando comparamos las personas expuestas a choques, independientemente de cómo estamos midiendo los choques, aquí tampoco hay causalidad, obviamente, pero digamos, hay razones teóricas para creer que hay un elemento de causalidad también en estas mediciones. Hay un impacto significativo en términos de reducción de la función cognitiva, cambio en la propensión a riesgo y cambio en reciprocidad negativa, ¿ok? Aun cuando controlamos digamos, estimamos controlamos por hipótesis múltiples, perdón. Lo que pasa es que no parece que estrés y emociones negativas estén detrás de lo que está pasando. Aquí no hay un problema de poder, en el sentido de que cuando hacemos el diff in diff, digamos, no hay interacción significativa, no hay un problema de poder, pero es posible, obviamente, que las manipulaciones que estemos utilizando sean muy suaves para en realidad generar el efecto. Finalmente, cuando obviamente observamos expectativas y miedos y cambios finales, hay expectativas altamente negativas para el 2021. La expectativa de salida de las crisis es un año o más para la mayoría de las personas. Alrededor del 70% de las personas ve probable o altamente probable un rebrote, una restricción permanente de los derechos o una depresión económica. Y finalmente tenemos cambios comportamentales, en algunos casos obvios, y se utilizaron más ahorros, pero, por ejemplo, preocupantes, mucha gente ha perdido contactos con relaciones importantes para conseguir trabajo o para su carrera profesional, que, digamos, obviamente es preocupante. No hay evidencia sistemática para lo que tiene que ver con el comportamiento de salud a riesgo. Hicimos también un ejercicio de propensity score para ver si, de acuerdo al grado de exposición a choques en el mes anterior, esto está variando, pero digamos, si luego hay pregunta lo menciono. Creo que me falta muy poco, entonces voy sencillamente a las conclusiones. Digamos,
Brevemente sobre los 4 puntos, obviamente la afectación por salud mental es efectivamente preocupante y creo que hay que tomar medidas en ese sentido. Estamos en el ejercicio de hacer una estimación causal aprovechando, digamos, la dimensión longitudinal que tenemos. Creemos que salud contra la economía efectivamente ha sido un error desde el punto de vista del encuadre del debate. Sobre los expertos, hay que decir que contrariamente a las hipótesis que preregistramos, efectivamente el experto legitima siempre, pero creemos, digamos, de todo modo que puede haber un problema de desgaste en involucrar cada vez más los expertos como figuras públicas. Y finalmente, sobre el tema del choque, esto obviamente la afectación ha sido muy grave y creo que, digamos, la experiencia reciente también de mal manejo de choques y las consecuencias políticas que ha tenido, creo que debería hacernos discutir más de mecanismos de seguro que nos permitan evitar, digamos, proteger las poblaciones afectadas. Y con esto cierro. Muchas gracias. Muchas gracias, Francesco. Justo a tiempo, 20 minutos exactos. ¿Te paso a ti o a quién le paso el...? No, en este momento sigo Darwin. Ah, ok. Va a presentar, sí, Darwin Cortés de la Universidad del Rosario. Ok. Deberías tenerlo ahora. Sí, ya lo tiene. Adelante, Darwin. Gracias, Gracias. por estar aquí. Perfecto. Buenas tardes a todos. Gracias por estar presentes en este webinar. Gracias a EAFID, al Banco de la República y a la Red de Investigación del Banco de la República por la invitación. Ahí deben estar viendo la pantalla, ¿cierto? Ok. Entonces yo voy a presentar este trabajo sobre vulnerabilidad económica de los hogares en Colombia y, digamos, vamos a hacer una relación de esa vulnerabilidad económica con el gasto de los hogares. Para esto, lo que nosotros hacemos es utilizar información de la encuesta nacional de presupuestos de los hogares del DANE, que es una encuesta que se hizo entre el 2016 y el 2017, y la ventaja que tiene esta encuesta desde el punto de vista de esta información es que, digamos que tiene como dominios todas las ciudades capitales del país, capitales de departamento. Entonces, eso digamos que nos permite hacer una serie de análisis y en particular identificar algunas diferencias regionales que son importantes en este sentido. Entonces, más allá, digamos, de la motivación que todos, digamos, a lo largo del día la hemos revisado, pero en particular, digamos que las políticas que tomaron los gobiernos asociados, digamos, por reacción a la pandemia, políticas que en general consistían en políticas de confinamiento y distanciamiento, causaron, digamos, ya lo sabemos todos, lo hemos visto a lo largo del día, problemas graves en varias dimensiones, entre esas en las reasignaciones y pérdidas de trabajo, en rupturas, por ejemplo, de las cadenas de producción. Nosotros nos vamos a concentrar en lo que ocurre en los hogares y en particular nos vamos a plantear estas dos preguntas: ¿cuáles son esos hogares, digamos, más vulnerables a una crisis generalizada como la del COVID? Y cómo reaccionan los hogares a esas situaciones, digamos, de pérdidas grandes de ingresos. Para eso, digamos, todo el análisis de gasto va a ser muy útil. Sobre cuáles son los hogares, digamos, vulnerables, lo que nosotros hacemos es adoptar la definición que está en un trabajo previo de Jaramillo, Londoño, Rodríguez y García Suaza. Yo cometí un error gravísimo y es que al principio no presenté a los coautores. Este trabajo es coautoreado con Diana Londoño, que también participó en el trabajo que acabo de mencionar, y Andrés Gallegos, todos de la Universidad del Rosario. En este trabajo, ellos, digamos, se identifican personas vulnerables, básicamente siguiendo, en principio, dos criterios.
Uno, pues es el criterio de si una ocupación es susceptible de volverse o de hacerse a través de teletrabajo, que es la metodología desarrollada por Dingle y Neyman para países desarrollados y por Saltiel para países en desarrollo, que está basado, digamos, en una clasificación internacional de ocupaciones. Lo que hacen Jaramillo, Londoño y coautores es, además de tener ese criterio, incluir el criterio del lugar en el que se lleva a cabo el trabajo. Es distinto, digamos, si ese trabajo o esa ocupación, digamos, a pesar de que en principio puede ser identificada como que se puede hacer a través del teletrabajo, eso, digamos, es distinto si se hace en local fijo, oficina, al aire libre, kiosque, etc. Entonces, esto, digamos, que permite cualificar esa definición de vulnerabilidad asociada, digamos, al lugar donde se lleva a cabo ese trabajo. Con esto, pues lo que hemos identificado son, digamos, personas, ¿cierto?, vulnerables, y con base en eso, pues definimos una noción de vulnerabilidad económica para los hogares. Entonces, los hogares, digamos que en general, pues vamos a decir, tienen ocupados o no. Para aquellos que tienen ocupados, vamos digamos, a hablar de hogares no vulnerables, como lo vamos a ver más adelante, digamos, hacia el final. Esto de la no vulnerabilidad, pues en realidad podríamos hablar de menos vulnerables, ¿cierto? Y los definimos como son aquellos hogares que más del 50% de su ingreso laboral proviene de individuos con ocupaciones no vulnerables, de acuerdo a la definición previa. Y hogares vulnerables es donde ocurre lo contrario, es decir, la mitad o más del ingreso laboral proviene de individuos con ocupaciones vulnerables. Luego tenemos hogares que no tienen ocupados, y esos hogares que no tienen ocupados los dividimos en dos. Los hogares, digamos, con pensionados, que si hay alguna persona que tiene o recibe pensión, y los demás son los que llamamos desocupados y otros inactivos, son hogares que no cuentan con individuos ocupados ni pensionados, en particular, digamos, no reciben ingresos laborales. Con base en esa, digamos, clasificación de los hogares, pues podemos, digamos, ver con más detalle los datos que vienen de la encuesta nacional de presupuestos de los hogares. Entonces, acá tenemos, digamos, unos datos descriptivos, en general sencillos, y para efectos de esta presentación y el análisis en general, lo que vamos a hacer es que nos vamos a concentrar en los gastos, digamos, que nosotros consideramos básicos, en el sentido de la gente necesita alimentarse y tener dónde vivir. Y esos, digamos, rubros generales los vamos a medir a través de 3 rubros de gasto: el gasto en alimentos, el gasto en servicios públicos y el gasto en arrendamiento. Fíjense, en principio, que también, obviamente, tenemos el gasto total, que pues, incluye esos 3 rubros y otros más, pero que es interesante es que con respecto al gasto, una precisión antes de continuar, todos estos valores que estamos viendo aquí de gasto están a precios de abril del 2020. Entonces, en promedio, digamos, un hogar gasta casi 2 millones de pesos. De esos 2 millones de pesos, 300.000 pesos los gastan en alimentos, poquito menos, 280.000 pesos los gastan en servicios públicos, y para aquellos que viven en arrendamiento, en promedio gastan 455.000 pesos en arrendamiento. Pero hay diferencias importantes, digamos, entre por ejemplo, si el hogar vive en el sector rural o el urbano, ¿no? El gasto total prácticamente se dobla, y también vemos que hay diferencias importantes asociadas a esas, digamos, categorías de situación laboral, llamémoslo así, de los hogares. Por ejemplo, los no vulnerables con ocupados gastan en promedio, gasto total, 2.400.000. Los vulnerables gastan menos, gastan 1.600.000, los desempleados 1.200.000 y los que tienen pensionados 2.200.000. En el análisis que yo les voy a mostrar, me voy a centrar en las 3 primeras categorías. No voy a hablar prácticamente de los pensionados. Si ustedes miran, digamos, estos gastos promedio por hogar,
¿no? Los dos primeros, alimentos y servicios públicos en promedio, está sumando un poco más de 500.000 pesos y se vuelve casi 1.000.000 cuando uno suma los tres, ¿no? Esto digamos que ya le empieza a dar cierta perspectiva con relación, por ejemplo, a los montos dispuestos por el gobierno nacional asociado, digamos, a las políticas de la pandemia. Cuando uno, digamos, si seguimos caracterizando estos hogares, acá de nuevo tenemos en la línea de arriba tenemos los pensionados, luego los desocupados, vulnerables, no vulnerables. Fíjense que de todos modos son todos los tipos de hogar, ¿no? Están en todos los estratos, digamos, sociales, ¿cierto? Obviamente, en la medida en que pasamos, por ejemplo, de no vulnerables, la última línea, a la de arriba, vulnerables, pues hay un aumento de la presencia, digamos, de los hogares que viven en estrato 1 y 2, pasa de 61 al 80%, pero lo que es interesante a nuestro modo de ver acerca de esta definición de vulnerabilidad es que de todos modos tenemos hogares a lo largo de toda la distribución, acá lo estamos midiendo de manera, digamos, imperfecta a través de estratos, pero a lo largo de toda la distribución del ingreso que son o pueden ser vulnerables. Acá les traigo, digamos, una fotografía así rápida de los porcentajes de gasto en alimentos, servicios públicos y arriendo para los tipos de hogar que hemos identificado y pues les muestro, digamos, las distintas ciudades capitales. Entonces, lo primero que salta a la vista es que hay, digamos, diferencias importantes asociadas a el tipo de hogar. Por ejemplo, en el gasto en arriendo, fíjense ustedes, en Barranquilla, los hogares desocupados ocupan, ¿no? Es no sé si ven mi puntero, ocupan, digamos, tienen una participación importante en gastos en arrendamiento. En Leticia, también, fíjense, en gasto en alimentos, en gasto en arrendamiento, también, digamos, hay unas participaciones muy importantes de estos gastos en el gasto total de los hogares en esos sitios. Montería, Leticia, Barranquilla, en fin, hay, digamos, diferencias regionales importantes en este sentido. Y esto, digamos, más a modo de resumen acerca de la definición de vulnerabilidad y lo que ha ocurrido en el mercado laboral en el último trimestre, digamos, de marzo a mayo, pues se ve digamos, una correlación positiva entre esa definición de hogares vulnerables con el porcentaje de personas desocupadas o inactivas en cada una de esas ciudades. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Agarramos, dado que tenemos esta información del gasto de los hogares, entonces estimamos esos rubros que mencioné, alimentos, arrendamientos, servicios públicos, a través de una versión, digamos, cuadrática del sistema de Working Lesser, que es esta función que aparece en la parte de arriba, y la ventaja, digamos, de esa manera de estimar la función, la curva de Engel, es que le permite a uno fácilmente, a través de esos estimados, estimar la elasticidad, digamos, gasto total o ingreso del hogar. Estos modelos de Working y Lesser en principio están diseñados para una versión estática, así que pues se asume asume comúnmente en los cursos básicos de microeconomía que todo el ingreso es gastado. Entonces, en principio, esa elasticidad, digamos, es una elasticidad de gasto total que uno puede interpretar que es una elasticidad de ingreso en el marco, digamos, de esos modelos estáticos. Acá les muestro cómo lucen esas curvas cuadráticas para alimentos en el costado izquierdo y en la parte de arriba a la derecha servicios públicos y abajo arrendamiento abajo a la derecha. Fíjense que en principio pues esas curvas de Engel lucen muy parecidas unas a otras y sin embargo cuando uno
calcula las elasticidades que salen allí. Aquí les estoy mostrando la elasticidad de ingreso del gasto en alimentos por tipo, digamos, de hogar. Vemos que esa elasticidad, digamos, crece, ¿no? En la medida en que esa situación de vulnerabilidad, digamos, es más grave, ¿no? Esa elasticidad es un poquito más alta a 0.5 para los no vulnerables, se vuelve 5,6 para los vulnerables y luego para los hogares desocupados llega casi al 0.6. Esto es interesante porque de todos modos esta literatura, que es una literatura, digamos, clásica, por decirlo así, lo que ha mostrado es que los hogares o países más pobres, en principio, tienen elasticidades de ingreso de los alimentos más altas, lo cual pues, es consistente con lo que estamos viendo. Es decir, la situación laboral de cada hogar o del hogar afecta cómo el hogar reacciona pues, ante cambios en el ingreso. Entonces, digamos que no, en ese sentido, no queremos solamente quedarnos con pues esa distribución de los hogares vulnerables a lo largo de las distintas ciudades, sino también pues tener en cuenta las diferencias en cómo reaccionan ante choques en su ingreso. Y con esto, digamos que armamos este tipo de mapas que llamamos acá mapas de vulnerabilidad. Esto en realidad son elasticidades promedio ponderadas por la importancia, digamos, o la participación de hogares vulnerables y desempleados en la ciudad. Aunque aquí les estoy mostrando el mapa de Colombia, recuerden que estos datos son de las ciudades capitales, así que corresponden únicamente a esa ciudad, lo que significa que no, digamos, hay parte de los fenómenos que está ocurriendo en las regiones que se nos escapa, cuando estamos en presencia, digamos, de departamentos que tienen diferencias muy grandes al interior entre la ciudad capital y el resto del departamento. El colorcito de Cundinamarca, esto también es muy importante decirlo, corresponde a Bogotá y no a Cundinamarca. Pero digamos que cuando uno ve así, obviamente cuando el color es más oscuro, significa que las elasticidades ponderadas por la importancia de los hogares vulnerables y desempleados en las ciudades es mayor. Así que, digamos, para alimentos, por ejemplo, hay que ponerle más cuidado a lo que ocurre en Caquetá, en Amazonas, en San Andrés, en el eje cafetero, en Magdalena, en arrendamiento. El problema se exacerba más en Córdoba, en Chocó, en todos los departamentos que están al oriente del país, en servicios públicos, La Guajira, es decir, Riohacha, Barranquilla, digamos que tienen, y Manizales en el eje, tienen, digamos, problemas importantes que hay que tener en cuenta. ¿Qué queremos hacer, digamos, además de esto hasta acá? No se los dije al principio, pero está claro que esto es un trabajo, digamos, que todavía no hemos terminado. Hasta acá, lo que hemos destacado es que, digamos, que existen diferencias regionales muy importantes con respecto a la vulnerabilidad económica de los hogares, ¿no? Y esta, digamos, noción de vulnerabilidad, como le dije, no solamente tiene en cuenta esa situación, digamos, laboral, ¿cierto?, que tienen los hogares, sino también cómo reaccionan ante choques, digamos, en sus ingresos. Pero está claro que esa noción de vulnerabilidad, pues, está basada en el margen extensivo, es decir, en la probabilidad de perder empleo. Entonces, digamos que también nos interesa indagar un poco más qué pasa con ese margen intensivo, con los digamos, montos totales de los ingresos. Ya en el siguiente slide les muestro algunas cosas adicionales sobre eso. Pero lo otro que además queda claro es que la política pública, y en concreto, digamos así, se ha quedado corta, ¿cierto? Y obviamente, dada la tradición de cómo se ha manejado esa política, pues está focalizada en los más pobres. Haciendo, digamos, un cálculo mensual, cuando uno suma lo que se gasta el gobierno en Familias en Acción, la evolución del IVA, ingresos solidarios está alrededor de 0.7 billones mensuales. Y según nuestras estimaciones preliminares de reducción del ingreso de los hogares vulnerables, eso está alrededor de 3-4 billones. Digamos que todavía hay un esfuerzo importante que debe hacer el gobierno y los académicos para pensar en
otras políticas adicionales a estas. Y además hay que tener en cuenta, como lo mostré, que pues, hay una parte significativa de hogares con ocupados vulnerables que no son pobres. Eso es más del 20% en general. Y digamos que más allá de estas políticas que implican transferencias, digamos, en dinero a los hogares, hay que pensar de manera integral en un conjunto de políticas que incluyan políticas que alivien las restricciones al acceso al crédito. En un trabajo anterior con varios coautores del Rosario, con Juan Vargas y Julián Santamaría, mostramos que ante un choque económico negativo, aquellos municipios que tenían más acceso al microcrédito, digamos que tuvieron, eso ayudó a que no se exacerbara el crimen en esos municipios, y esto, digamos, no solamente el microcrédito, sino políticas que en general ayuden a levantar esas restricciones o aliviar esas restricciones de acceso al crédito, se vuelven importantes. En el futuro próximo queremos, digamos, mejorar la manera como estamos estimando estas funciones. Hasta el momento estamos estimando estas funciones de Engel de manera separada. Claramente se pueden mejorar estimando dentro de un sistema de demanda que tenga en cuenta problemas de endogeneidad del gasto total, y además cambios, recomposiciones que puede haber al interior del hogar en términos de las personas que tienen empleos vulnerables y no vulnerables, o reagrupamientos o fraccionamientos de los hogares. Lo que estamos haciendo ahora es una simulación de pérdida de ingreso a través de la construcción de matrices de transición de, digamos, hogares que pasan de un tipo a otro. Solamente les quiero mostrar esto para que se den, digamos, una idea de qué es lo que pasa a nivel nacional. Tenemos acá los hogares, esto ya es con datos de la encuesta de hogares, y tenemos acá que de mayo del 2019 a mayo del 2020 el grupo de hogares, digamos, que hemos llamado con ocupados no vulnerables, básicamente se mantuvo constante, con una reducción importante. Queda un minutico. Perfecto. Una reducción importante de los hogares vulnerables, ¿cierto? Que se redujo casi en 1.700.000 de hogares que pasaron, digamos, a ser hogares, digamos, encabezados con desocupados. Ahora, estos cambios que se ven acá en promedio, el aumento de hogares, digamos, desocupados es del 100%, la reducción de los hogares con ocupados vulnerables es del 25%, pero hay unas, digamos, diferencias regionales importantes, que es lo que vemos al lado derecho. En Barranquilla, por ejemplo, aquí lo que estamos pintando es el aumento en porcentaje en lugar de desocupados inactivos. En Barranquilla ese aumento fue alrededor del 300%, y a medida que vamos, digamos, siguiendo las manecillas del reloj, pues vamos ese cambio, digamos, en la situación de los hogares se va atenuando hasta Tunja, donde casi no ha tenido cambio. Entonces hay variaciones importantes en ese sentido, que además tiene variaciones, expresiones distintas a nivel regional. Y aquí puedo parar para que ustedes vean qué es lo que pasa con los ingresos, porque también hay una reducción importante, y esto hace parte del análisis del margen intensivo. Hay una reducción importante de los ingresos laborales para cada tipo de hogar. Muchas gracias. Bueno, muy bien, Darwin, muchas gracias. Ahora entonces le damos paso a la intervención desde la Universidad del Norte. Sandra, la profesora Sandra, si está por aquí, ya la veo conectada y ya tiene el control de hecho, así que, profe Sandra, bienvenida y adelante. Bueno, muchas gracias. Ahí ya están viendo mi pantalla. Así es. Perfecto. Bueno, muchas gracias al banco, a la red y a la universidad por la invitación a participar en este evento. El trabajo que quiero compartirles es un trabajo que se encuentra en este momento en elaboración por parte del proyecto Observatorio de Condiciones Socioeconómicas del Atlántico de la Universidad del Norte,
y que es financiado por la Vicerrectoría Académica. Lo vengo desarrollando en compañía de Carolina Diart, que hace parte también del observatorio. Y básicamente lo que estamos tratando de analizar son las condiciones socioeconómicas en las que están viviendo la población migrante venezolana residente en nuestro país. Y aquí el zoom que queremos hacer y lo que quiero mostrarles de lo que... Sandra, te dejamos de oír. Sandra, ¿nos oyes? ¿Aló? Ahí te oímos otra vez. ¿Me están escuchando? Sí, adelante. Ok. Bueno, entonces les decía que el trabajo que les queremos compartir hoy es un análisis que venimos realizando desde el Observatorio de Condiciones Socioeconómicas del Atlántico alrededor de la situación que están viviendo la población migrante venezolana en nuestro país y específicamente lo que queremos mostrarles del trabajo que venimos desarrollando es el tema de seguridad alimentaria y el efecto que ha tenido las políticas de confinamiento ante COVID-19 sobre la seguridad alimentaria de esta población migrante. Entonces, un poco de revisión de literatura, algo de metodología y los datos que vamos a utilizar y los resultados preliminares y algunas conclusiones, es lo que quiero mostrarles. ¿Qué motiva la migración? Y quiero arrancar por ahí porque básicamente hay varias teorías o diferentes teorías que nos hablan de por qué las personas se mueven, por qué las personas migran, que vienen desde los trabajos originales de Ravenstein alrededor de la distancia que recorren y cómo los individuos a partir de la definición de esas distancias definen a dónde localizarse, luego pasando los trabajos de los 40 donde se cambia esa importancia de la distancia en un momento en el cual los migrantes en lo que piensan es en las oportunidades que tienen en su lugar de destino y los lugares que encuentran entre el punto de partida y el de destino. Y luego muchos otros trabajos que vienen hablando sobre que las motivaciones que realizan o el comportamiento de migrante de los agentes realmente está relacionado con un análisis costo-beneficio en el cual el migrante define si vale la pena o no tomar esas decisiones de migración. Lo cierto es que aún en el contexto de esas decisiones de migración, mucha de la más reciente migración en el mundo viene desarrollándose por unas motivaciones que tienen que ver con características de empleo y de lo que se llaman los medios de vida. Y allí encontramos a trabajos que ya están identificando cómo esa migración está impulsada es por la búsqueda de condiciones de calidad de vida, donde esa calidad de vida está asociada a oportunidades económicas y de educación y en algunos otros trabajos, incluso relacionados con variabilidades climáticas o protección hacia alrededor del clima. En esa primera búsqueda, alguna parte de la literatura que nos encontramos y que se comienza a convertir en una literatura interesante, es que en ese proceso de migrar por protegerse, por buscar una mejor calidad de vida, una de las motivaciones que se vienen identificando tiene que ver con una migración que busca conseguir seguridad alimentaria. De allí algunos trabajos lo que identifican es que la probabilidad de intentar migrar aumenta con la gravedad de la inseguridad alimentaria que se esté viviendo, incluso que el grado de crisis en términos de seguridad alimentaria que pueda tener la población y los hogares de manera específica suelen estar justificados por la ausencia regular que tienen las personas para comprar los alimentos. Esto solo entre algunos trabajos que vienen desarrollándose, donde por ejemplo, el trabajo de Smith y Floro habla un poco de que la inseguridad alimentaria grave aumenta en unos 9.5 puntos porcentuales la probabilidad de tener la intención de migrar o de moverse de un territorio específico. Cuando nos centramos entonces en las motivaciones ya de la población venezolana, una encuesta que se realizó, la encuesta ENCOVE de condiciones de vida para la población venezolana realizada en el 2018, encontraba aspectos como estos: que la pobreza multidimensional entre el año 2015 y 2018 creció en un 10% para la población venezolana, estamos hablando de la población venezolana en Venezuela, que el 90% de los venezolanos tenían insuficiente ingreso para comprar alimentos en el año 2018, que la expectativa de vida cayó en 3.5 años y que alrededor de 808.000 niños menores de 5 años y unas 232.000 mujeres embarazadas estaban en riesgo de desnutrición para el año 2018.
Un trabajo luego realizado por Masuera en el 2019, donde hace una caracterización sociodemográfica de la migración regular que ingresó a los principales países de acogida en América del Sur, como son Perú, Ecuador, Colombia y Chile, clasifica dos causas de la migración de la población venezolana, unas económicas, que tenían que ver con buscar mejores oportunidades de empleo, que era alrededor del 88%, y unas causas psicosociales que estuvieron asociadas a niveles de desesperación, violencia e inseguridad, y allí hay un componente que es el de interés, que es el hambre. Y entonces el hambre, con un 56% en hombres y 66% en mujeres, se identifica como un factor motivador de que la población venezolana comience a salir también de su territorio. Entonces, y es de allí entonces donde empezamos a identificar que esta población migrante sale de sus países buscando unas condiciones que le generen los ingresos que les permita incluso suplir sus condiciones de alimentación. ¿Cuál ha sido la tendencia en nuestro país de esa migración? En el último periodo, esa tendencia que venía creciendo realmente ha disminuido un poco. Al 31 de diciembre de 2019 estamos hablando de más o menos 1.771.000 migrantes venezolanos. Ya en febrero esa cifra había aumentado aproximadamente a 1.825.000, pero ahora para la última cifra del 30 de abril se observa una reducción de más o menos un 1.2% en el número de venezolanos, y la cifra ya se ubicaba en 1.788.000 venezolanos, que más o menos se han mantenido, si bien este mapa es a corte de 31 de diciembre, que es fuente de Migración Colombia, más o menos la distribución en el territorio, su concentración en el territorio se ha mantenido durante este último periodo. Esta población migrante, entonces, que ya se encuentra en nuestro territorio, fue la que, estando aquí en nuestro territorio, se vio enfrentada a la política de confinamiento y, por tanto, a tener que cumplir con la normativa que la mayoría de los colombianos tuvimos que tener durante este tiempo. Entonces, lo que identificábamos nosotros en este interés es que si bien tenemos información relevante, interesante, sobre esas características sociodemográficas de los migrantes, el trabajo de Masuera es bien importante en ello porque indica, por ejemplo, unos niveles educativos altos dentro de la población migrante, normalmente estudios universitarios alrededor del 54% de los migrantes, un grupo etario que está concentrado principalmente entre los 18 y los 29 años, normalmente profesionales en áreas de administración, por ejemplo, y casi que en un 80% estos migrantes ya trabajaban en su país de origen, en Venezuela en este caso, antes de venir a Colombia. Lo cierto es que poco sabemos o poco se ha explorado sobre el efecto que la pandemia del COVID-19 y en especial la política de confinamiento ha tenido sobre esta población. ¿Y por qué el interés específico? Porque si bien la motivación de la migración estuvo relacionada con el tema de inseguridad alimentaria, también hay muchos estudios que identifican que al interior de los territorios, estamos hablando de estudios para Estados Unidos, para Europa y algunos países en el sur de Sudamérica, identifican que aún bajo situaciones de vulnerabilidad, la población que ya es extranjera en los territorios está sometida a mayores riesgos que la población nacional del territorio. Eso significa que estos migrantes que salen de su territorio escapando de ciertas condiciones de vulnerabilidad, cuando llegan a los nuevos territorios y ese territorio se ve enfrentado a crisis como la que nosotros estamos teniendo actualmente por motivo del COVID, tienen una vulnerabilidad adicional a la que ya tendrían las personas del territorio. Entonces, las investigaciones ya han encontrado evidencias alrededor de esto con los migrantes en los Estados Unidos, los migrantes en España y en Italia, los migrantes haitianos en Chile, por ejemplo, en situaciones que, digamos, de desempeño normal de las economías. Entonces, nosotros queríamos explorar un poco esto en el contexto de nuestros migrantes venezolanos. ¿Qué información es la que vamos a utilizar? Aquí vamos a utilizar una base de datos que viene siendo generada por el Grupo Interagencial sobre Flujos Migratorios Mixtos, que es una encuesta que se llama la Evaluación Rápida de Necesidades ante COVID-19, donde el Grupo Interagencial de Flujos Mixtos trata, ahora estamos próximos a que salga la próxima ola, de reunir información a partir de la población, de las asociaciones que reúnen a la población migrante venezolana de manera periódica a fin de realizar priorización de intervenciones de política pública. Entonces, la población objetivo de esta encuesta son refugiados y migrantes, con una unidad de medida que son los hogares. Estas encuestas se realizan por vía telefónica. Se han realizado 2 rondas hasta ahora. La primera fue entre el 31 de marzo y el 8 de abril, y la segunda fue entre el 25 de mayo y el 2 de junio. Más o menos la primera ola de la encuesta fueron 737 hogares encuestados
Y en la segunda, la muestra aumentó muchísimo más, fueron 2.543 hogares los encuestados. En términos de representatividad, ambas olas, la primera y la segunda, son representativas a nivel nacional, pero solo la segunda es representativa a nivel departamental para un grupo de 10 departamentos, que son Antioquia, Arauca, Atlántico, Bogotá, La Guajira, Magdalena, Nariño, Norte de Santander, Santander y Valle del Cauca. Es más o menos donde está la mayor concentración de la población migrante. En los ejercicios que les voy a mostrar, en algunos voy a hacer la comparación entre las dos olas, pero lo principal lo voy a hacer con la segunda ola, donde tengo un tamaño muestral, tenemos un tamaño muestral más amplio. Entonces, ¿cuál es el fenómeno de interés para nosotros? El tema de seguridad alimentaria. Entonces, ¿cómo se define esto? Ahí encontramos diferentes aproximaciones. La FAO, en conjunto con la OMS, nos habla de el acceso de todas las personas en todo momento a los alimentos necesarios para llevar una vida activa y sana. Y de alguna manera se aproxima como la capacidad que tienen las familias para obtener, sea porque lo produzcan o sea porque los compran, todos los alimentos que son suficientes para cubrir unas necesidades dietarias o dietéticas de los miembros del hogar. Lo cierto es que cuando uno se aproxima al tema de la seguridad alimentaria, aproximadamente hay 200 definiciones, unos 450 indicadores de seguridad alimentaria que suelen tener como 3 componentes básicos, sea que se aproxime por el tema de la disponibilidad de los alimentos, por el tema de la accesibilidad o el acceso a los alimentos, o por el tema de la estabilidad de los alimentos. Entonces ahí tuvimos una primera restricción y tiene que ver con que la encuesta del GIF, la encuesta del grupo interagencial, pues no reúne todos los elementos para construir uno de los indicadores básicos que hay dentro de las definiciones que aprueba, pues digamos, la FAO, que propone más bien la FAO alrededor de la seguridad alimentaria, por lo cual el ejercicio que hacemos es más o menos una aproximación dentro de la información que tenemos dentro de la encuesta. Y básicamente lo que hicimos fue esto en términos de tratamiento de los datos. Primero, pensar en qué significaría estar en riesgo de seguridad alimentaria. Y en este caso, aproximamos esa idea de riesgo en términos de la estabilidad de la alimentación. ¿Cómo es esto? Decimos que los hogares podrían estar, una medida de riesgo de inseguridad alimentaria podría estar asociada al número de comidas que tiene un hogar durante el día. Específicamente el número de comidas promedio que consumen los miembros del hogar. Entonces hablamos de que si un hogar solo consume una comida al día, estaríamos en una situación de inseguridad alimentaria. Si son 2 comidas, estaríamos en una situación de riesgo de inseguridad alimentaria, y si son 3 o más, estaríamos hablando de una seguridad alimentaria. Claro, esta aproximación a una definición de riesgo de seguridad alimentaria está atada al tema de la continuidad en la alimentación, sin entrar en detalle sobre la composición de esos alimentos, que eso es un elemento que es súper importante y esperamos poderlo abordar a futuro. La encuesta pregunta algo sobre los tipos de alimentos que se consumen, pero la forma como se hacen esas preguntas no nos ha permitido realmente hacer una buena caracterización de la canasta alimenticia. Entonces, por eso solo nos restringimos al número de comidas, teniendo claro que es posible que se puedan estar consumiendo, por ejemplo, 3 comidas al día y no necesariamente se tengan los componentes nutritivos que sean necesarios, por ejemplo. Entonces, ahí tenemos como ese asterisco que esperamos que las mejoras que se están haciendo en la encuesta ahora podamos hacer una mejor aproximación. Y entonces, luego de caracterizar a los hogares a partir de esos consumos, lo siguiente que hacemos es tratar de estimar algunos determinantes de la probabilidad que hay de pasar de un estado inseguro a un estado de riesgo a un estado seguro en términos alimentarios. Y para eso lo que hacemos es estimar un modelo orden multinivel ordenado, básicamente donde el orden está atado a esta misma característica. Si se comen una comida, 2 comidas o 3 comidas, o lo mismo pasar de una situación de inseguridad alimentaria a una de riesgo o a una de seguridad. Y para ello entonces utilizamos algunas variables independientes como explicativas, digamos, que tienen que ver con características demográficas, socioeconómicas o relacionadas con la salud de los hogares. Algunos resultados en términos generales o caracterización más bien de la base de datos. Más o menos entre las 2 olas tenemos el mismo porcentaje de hombres y mujeres, con una mayoría de hogares con jefatura femenina. Los grupos etarios distribuidos entre adolescentes, juventud, adultos y personas mayores, con una mayor participación de adultos dentro de los hogares. Y otra variable que nos llama muchísimo la atención, la composición de los hogares, y es que si bien el tamaño promedio de un hogar en Colombia estamos hablando que es de 3.1 personas, el promedio de los hogares migrantes venezolanos estamos hablando de hogares de 5 personas en promedio.
Entonces estamos hablando de hogares de verdad que tienen un tamaño bastante grande en términos incluso pensando luego de las condiciones en las que se viven. Las principales fuentes de ingreso de estos hogares o de dinero durante el aislamiento, a las personas se les preguntó de dónde provenían sus ingresos antes de que empezara el aislamiento y en el momento de la encuesta, entre las dos olas. Ustedes pueden observar allí que la principal fuente viene del trabajo, de la actividad económica, que era la principal en ambas, en la primera ola y en la segunda, pero podemos observar que hay, digamos, unos cambios en términos de una variable que nos parece a nosotros interesante, y es que en la primera ola no era tan importante, por ejemplo, el apoyo de la comunidad, los amigos y las familias, y ya en la segunda ola es el segundo componente más importante como la fuente de ingreso de los hogares. Y aumenta el porcentaje, en este caso tenemos que los principales son lo que tiene que ver con el trabajo que pueden realizar, el apoyo en esas comunidades o el porcentaje de la población que no tenía ingresos. Está para la segunda ola, por ejemplo, que son a los que encuestaron entre mayo y junio, mientras se les preguntó que antes del confinamiento el 5.2% dijo no tener una fuente de ingreso, ahora un 15.7% dice ya no tener una fuente de ingreso. También se les hacen preguntas sobre las limitaciones para acceder a tratamientos médicos durante el aislamiento, y las principales razones que argumentan tienen que ver con la no afiliación al sistema de seguridad social, el costo de los medicamentos e incluso una que a futuro seguramente vamos a tener algo que investigar sobre este tema, y es el hecho de que las personas no salen de casa por temor al COVID o por las restricciones de movilidad y no están realizando los tratamientos médicos que son necesarios. En términos de la caracterización, para los hogares encuestados en la ola 1, los principales problemas que ellos dicen que enfrentan para cumplir con el aislamiento obligatorio tenían que ver con que tenían que salir a generar ingresos en un 80% y el acceso a alimentos en 68%. En esa ola, en la primera ola de la encuesta, las tres principales necesidades que percibían los hogares eran la alimentación, era la principal, un 95%, el apoyo a vivienda y el acceso a empleo y oportunidades de subsistencia. Cuando miramos la segunda ola, la encuesta para junio, se mantiene que la alimentación es la principal preocupación que tienen los hogares migrantes, el apoyo para la vivienda, como el arriendo, por ejemplo, es el segundo componente en importancia, y finalmente el acceso a empleo o oportunidades de trabajo y de subsistencia. Cuando miramos entonces la variable que nos interesa, que es el número de comidas, lo que nos encontramos es que... Te quedan 2 minuticos. Ok, lo que nos encontramos es que antes del aislamiento, cuando comparamos en la última ola, antes y durante el aislamiento, lo que observamos es que durante el aislamiento aumentó el porcentaje de las personas que no tenían ninguna comida o que tenían solamente 2 comidas. Nosotros lo que hicimos con ello fue establecer como diferentes situaciones de riesgo. Hicimos una cohorte entre la encuesta y escogimos algunos hogares que estaban comunes entre la primera y la segunda ronda para identificar cómo estaban ellos cambiando en términos de su seguridad alimentaria, de pasar de estar seguros a estar inseguros, o de mantenerse, de estar en riesgo a ser nuevos hogares en riesgo, o de mantenerse inseguros. Lo que encontramos allí es que los hogares en riesgo, sobre todo los hogares con jefatura femenina, fueron los que aumentaron en términos de riesgo por su situación de seguridad alimentaria, por el hecho por el tiempo que llevan en el confinamiento, y que también los hogares que permanecieron en seguridad, la mayoría eran hogares con jefatura masculina. Y los hogares que permanecieron en inseguridad alimentaria, todos tenían jefatura femenina. Finalmente, entonces, lo que hicimos fue estimar los efectos de un modelo lógico ordenado con esa variable para encontrar entonces cuáles serían los determinantes de esos pasos de una situación de inseguridad a una situación de seguridad. Y más o menos verificamos lo que encontramos en la literatura, y es que los hogares con jefatura femenina tienen un 3.4% más probabilidad de tener ninguna comida al día y 2% más probabilidad de tener 2 comidas frente a los hogares que tienen jefatura masculina, que entre mayor era el tamaño del hogar, también mayor la probabilidad de que no se consuma ninguna comida en el día o que solo se consuma una, que los hogares que tienen algún tipo de ingreso tienen mayor probabilidad de tener 3 o más comidas al día que los hogares que no tienen ningún ingreso. Y el principal factor que nosotros destacamos allí es que cuando los ingresos provienen de la asistencia pública o privada,
esa asistencia pública o privada reduce aproximadamente en 7.5% la probabilidad de que los hogares no consuman ninguna comida al día frente a quienes no tienen ningún ingreso, y aumenta en 13.8% la probabilidad de que se puedan consumir 3 o más comidas. La última variable que analizamos tiene que ver con los trastornos, y lo que identificamos fue que las personas que venían presentando estrés relacionados con trastornos del sueño y episodios de llanto también tenían menores probabilidades de consumir 3 o más comidas en comparación con quienes no presentaban ningún trastorno. Entonces, en términos generales, hasta ahora lo que hemos encontrado es que estas relaciones con la seguridad alimentaria nos muestra que está muy, muy afectado por el tema de la jefatura del hogar, qué tan posible es que estos jefes de hogar puedan salir a generar ingresos, y que la mayor posibilidad que están viendo los migrantes venezolanos en este momento para salir de esas situaciones de inseguridad alimentaria son los apoyos que están recibiendo por la vía estatal, dada la permanencia que hay con el tema de las restricciones a la movilidad. Y es hasta allí. Muchas gracias. Bueno, profe Sandra, muchísimas gracias. Tenemos entonces ahora la última intervención de esta sesión, y es por parte de la Universidad de los Andes, el profesor Andrés Zambrano. Andrés, un gusto tenerte con nosotros. Bienvenido y adelante, tienes 20 minutos. Muchas gracias, feliz de estar acá, y felicitaciones por este muy buen evento. Entonces, ¿ven ya mi presentación ahí? ¿Aló? Sí, se ve. Sí, listo. Gracias. Bueno, entonces, este trabajo que les voy a presentar es coautorado con David Arboleda, muy buen estudiante de la Universidad de los Andes. Y es un trabajo mucho más descriptivo, un poco distinto a algunos que han presentado durante el día. Y la idea es contarles un poco el caso de Bogotá y la respuesta que tuvo frente a este gran choque del COVID. Este documento va a ser parte de un libro sobre precisamente un libro que estudia las respuestas que han tenido distintas ciudades en el mundo con respecto a la pandemia. Entonces les voy a contar esto, como les digo, es un trabajo mucho más descriptivo. Y como motivación, pues sabemos que el COVID ha generado una crisis sin precedentes, tanto en términos sanitarios como en términos económicos. Por el lado por el lado sanitario, pues recurrimos a una cuarentena nacional que ha intentado suavizar este efecto de las muertes mientras preparábamos el sistema de salud para que no se ocuparan todas las camas. Pero tanto la pandemia como las cuarentenas, sabemos que incluso sin cuarentena hubiera habido un efecto importante sobre la economía. Y el último dato que nos dieron hace poco es que esto ha llevado a un decrecimiento de más del 15% de la actividad productiva en el último trimestre. El gobierno nacional ha implementado distintas políticas, que voy a pasar por ellas rápidamente, para suavizar los efectos de la recesión. Y lo que entonces, la pregunta o lo que queremos ver acá es ¿qué oportunidades existen complementarias que uno podría tener a nivel local y que se pueden entonces ajustar a la heterogeneidad que tienen los municipios o las ciudades? Entonces, si bien hay unas políticas que son a nivel nacional, unas primeras reacciones, existe un espacio suficiente, importante e interesante que tienen los gobiernos locales para complementar esas políticas nacionales y ajustarlas a ese entorno local. Entonces vamos a ver que Bogotá efectivamente está haciendo eso y parece estarlo haciendo relativamente bien. Especialmente lo que nos llama la atención es que cuando uno se concentra en el nivel local pueden llegar a haber políticas revolucionarias que si uno las quiere tomar a nivel nacional parecen muy locas, parecen muy difíciles de implementar, pero a nivel local sí son factibles. Y hacia allá está yendo Bogotá, y la importancia es que al ser también la capital del país y hacer estas exploraciones de políticas para suavizar recesiones, pues puede servir como un ejemplo para lo que después se puede convertir en una política nacional. Entonces, aquí en este capítulo de ese libro, pues queremos entender tres cosas: las consecuencias del COVID en la economía de Bogotá,
qué espacio fiscal tiene Bogotá para hacer estas políticas complementarias y analizar entonces esas políticas que se quieren implementar a nivel local y su eficacia potencial. Entonces vamos a lo primero. Entonces, ¿qué ha pasado en Bogotá? Pues el COVID lo que hizo fue descubrir la gran vulnerabilidad que tenemos a esos choques que pueden ser grandes. Entonces, la historia en los últimos años, la historia que hemos narrado es que en los últimos 20 años hemos podido reducir pobreza a una velocidad bastante importante. Y que entonces la clase media ha crecido, entonces eso nos hace un país mucho más robusto en términos de demanda. Pero lo que estaban escondiendo las cifras y nunca le pusimos suficiente atención es que dentro de esa salida de la pobreza había un grupo que seguía en vulnerabilidad, había un grupo que con cualquier choque iba a regresar la pobreza y más aún con un choque de las dimensiones que tuvo este COVID. Entonces, ¿qué ha pasado? Pues aquí hicimos una grafiquita sencilla que muestra la evolución que ha tenido en Bogotá, pero la de Colombia es muy similar. ¿Qué ha pasado desde el 2008 al 2017? Entonces, la línea azul es el 2008, la línea roja es el 2017, y efectivamente la pobreza se redujo bastante, pasamos de casi 50% de nivel de pobreza a casi 10% únicamente de nivel de pobreza. En estos últimos años ha habido un repunte, en los últimos datos que salieron, la pobreza en Bogotá subió un poquitico, pero cuando uno mira esa gráfica de más mediano plazo, pareciera que entonces fuimos muy exitosos en la reducción de pobreza. Como les decía, lo que no hemos profundizado es que la vulnerabilidad, que sería como aquellos que están entre la línea de pobreza y 2.5 veces la línea de pobreza, esa sí no cayó, seguimos siendo súper vulnerables. La vulnerabilidad pasó de 35% a 45% entre el 2008 y el 2007. Entonces, si bien estos hogares salieron de esa pobreza, muchos siguieron en esa línea borrosa de la vulnerabilidad y podían caer en la pobreza en cualquier momento. Efectivamente, la clase media sí subió, entonces pasó la clase media del 15% a un 40%, eso es importante, pero aquí el mensaje un poco es, seguía habiendo mucho porcentaje de los hogares en vulnerabilidad. Y entonces, ¿qué hizo esta pandemia? Pues esta pandemia ha sido un poco selectiva, y lo que ha afectado más a los estratos más bajos. Entonces aquí lo que les estoy mostrando en las barras rojas es el porcentaje de hogares en cada estrato, y la línea azul es el porcentaje del total de muertos por estrato. Entonces fíjense que en los estratos más bajos pues es mucho mayor la representatividad de las muertes que lo que representan los hogares en ese estrato. Entonces han sido los estratos bajos los que más han estado afectados por esta pandemia, porque eran más vulnerables precisamente, e incluso la línea verde está mostrando la fracción de personas por debajo de 65 años, ya sabemos que la pandemia afecta a los mayores de 65 años más que todo, y resulta que los estratos bajos tienen una menor proporción de personas mayores de 65, y aún así tienen mucho más muertos en términos relativos que los estratos más altos. Entonces, esto está bastante seleccionado el efecto del COVID. En una nota macroeconómica que está sacando la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes regularmente, en una de estas notas analizamos esto y vemos que lo que está causando esto son dos vías. Uno, la necesidad, la gente de estratos bajos no se puede quedar en sus casas, no puede aplicar la cuarentena porque necesita ir a la calle para lograr algún ingreso para poder comer. Entonces eso los hace más vulnerables al contacto y por lo tanto a que estén más contagiados. Pero no solo eso, también hay un efecto de expectativas y de creencias y que también también nos estaba mostrando pues con algo de datos, por ejemplo, Paul por la mañana, y es que ellos los estratos bajos creen que tienen menos probabilidad de contagiarse o creen menos en la existencia del virus, y eso está haciendo entonces que estén también más afectados. Hay esos dos canales. Entonces, el primer canal, ¿qué pasa? Pues que sí, que efectivamente se está sintiendo el efecto de la pandemia en el mercado de trabajo fuertemente. Estos son datos para Bogotá que son muy parecidos o son peores que los datos a nivel nacional, como nos mostraba Leonardo también por la mañana. Y lo que pues, es un incremento de desempleo sin precedentes, que es la línea morada, pero también es
cayó la tasa de ocupación, cayó la tasa de participación a unos niveles que no habíamos visto antes. Pero esto además pues, le está pegando más duro a los estratos más bajos. Entonces, ¿qué podemos hacer desde el nivel local? Bueno, primero miremos qué espacio fiscal tenemos. Los ingresos de la Administración Central en Bogotá fueron más o menos 7.26% del PIB local, son más que todo impuestos, transferencias de la nación. Comparado con junio del año pasado, esos ingresos corrientes ya han caído en 38%. O sea, esto va a ser brutal. ¿Qué ha hecho la Administración Central? Compensarlo con un aumento de deuda, como vamos a ver también más adelante. ¿Qué es lo bueno que tiene Bogotá? Que tiene finanzas sanas, que tiene un porcentaje de deuda muy pequeño y que tiene un grado de inversión decente, digamos, cuando es en moneda extranjera, cuando es en moneda local es muy bueno, es AAA, cuando es extranjero, pues digamos, es típico de un país en desarrollo como Colombia. Un dato que se me olvidó contar, se espera que el PIB del distrito caiga en 6.5%. Entonces, este gráfico muestra la composición de ingresos del distrito. ¿Qué es lo que nos muestra? ¿Qué es lo más importante aquí? Parece que por el lado de impuestos es muy difícil seguir aumentando recaudo. Es bastante difícil. El recaudo no ha subido del 3% del PIB en Bogotá. Y lo que se ha hecho más que todo es sustituirlo por deuda. Pero aunque se haya sustituido por deuda, no ha sido muy difícil. Pues esto muestra cómo ha variado el impuesto predial. Déjenme seguir para tener más tiempo. Entonces, esta es la composición de la deuda. Y la composición de la deuda, entonces, parece que no tenemos más espacio para recaudar tributariamente. Lo hemos sustituido por deuda, pero la deuda sigue comportándose bien. La composición de la deuda ha caído a través del tiempo. Se han portado muy bien los gobiernos locales. Y en este momento está más o menos en 0.5% del PIB, que es bajísimo. Bueno, estos son datos del 2018, el 2019 es más o menos parecido. Y entonces lo que vamos a ver es, gracias a este buen comportamiento de antes, entonces vamos a poder reaccionar frente a la pandemia usando un mayor cupo de endeudamiento. Y esto es bueno, esto es muy bueno y esto es atípico, esto no es tan típico pues en Colombia. Y entonces Bogotá, por tener este buen comportamiento, pues va a poder tomar estrategias similares a las que han podido tomar los países desarrollados por tener esas buenas finanzas. Esa es la importancia de haberse portado bien antes, que ante un choque de estos podemos reaccionar de mejor manera frente a la pandemia. Entonces, ¿cuáles son las medidas que han tomado nacionales? Son alrededor del 2.7% del PIB. Cuando uno mira lo efectivamente causado, hay un número que sale más grande porque son unas garantías a préstamos, pero pues lo efectivamente causado es más o menos 2.7% del PIB. ¿Qué ha sido? Transferencias a hogares que eran previamente pobres y a través de programas ya establecidos como Familias en Acción, Jóvenes en Acción, Colombia Mayor, etc. Y la evolución del IVA. ¿Qué hicieron? Eso no era suficiente, porque precisamente había muchos hogares que no eran catalogados como pobres antes, pero eran vulnerables y ahora sí son pobres y ahora sí van a ser pobres. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, vamos a tratar de identificarlos, los identificaron con unas bases de datos, cruzaron, lo hicieron en tiempo récord, sacaron el ingreso solidario con estos hogares que presumiblemente cayeron en pobreza. También dieron subsidios a la nómina para los trabajos de bajos ingresos, pero tenían que ser empresas formales. También dieron una prima. Reducieron contribución a pensión, garantías a préstamos de empresas, abundante liquidez por parte del Banco Central. Pero todo esto iba enfocado más que todo a la formalidad, a empresas formales. ¿Y dónde están las empresas informales? Bueno, se supone que las personas que trabajan en la informalidad, se les iba a suavizar su consumo a través del ingreso solidario. Esa es la idea. La informalidad la tratamos a través del ingreso solidario. Pero con unas transferencias de 160.000 por hogar que pueden no ser, pues que definitivamente no son suficientes. Entonces vamos a ver que lo que hizo el distrito fue tratar de llenar ese hueco. Entonces vamos a ver a quién no le han llegado transferencias. Van a haber un montón de informales que no les llegaron esas transferencias. Vamos entonces a complementar ese programa nacional de ingreso solidario y vamos a ayudar entonces a seguir cubriendo esa gente que no veíamos en las encuestas que tiene el gobierno. Eso fue una muy buena política. Entonces, ¿cómo lo hicieron? Bogotá Solidaria, transferencias por 152.000 millones en 3 ciclos, llegaron a 577.000 hogares, 350.000 de estos hogares son pobres.
Entonces, más o menos le llegaron a un poco más de un cuarto por ciento, perdón, de un cuarto de la población bogotana. Entonces, ¿qué hacían? Vamos a tratar de ubicar gente que no haya sido atendido por este ingreso solidario, pero como el ingreso solidario sigue expandiendo, entonces empezaban a usar otros mecanismos, por ejemplo, a través de mercados. Les llevaron, por ejemplo, mercados a la población inmigrante, que justo Sandra nos decía la importancia, pues, de atender a estos migrantes. Entonces, trataban de llegar a ellos que, digamos, por leyes no se le podía hacer transferencias monetarias, entonces lo hacían a través de mercado. Había gente igual a la que no habían podido llegar porque no estaba en las bases de datos del gobierno. ¿Qué hicieron? Crearon una nueva base de datos que la gente podía entrar a internet e inscribirse y decir, yo necesito una transferencia, que se llama Bogotá Cuidadora, y así trataron entonces de llegar a estos otros lugares que por ningún lado era muy difícil de capturar. Eran transferencias condicionales, por ejemplo, a no tener denuncias de violencia doméstica, lo cual me parece muy bueno, pero podía entonces generar más bajo reporte de esa violencia. En el primer ciclo dieron 423.000 pesos, mucho más grande que las transferencias que estaba dando el gobierno central a hogares pobres. Entonces, como el gobierno daba ciertas transferencias, por ejemplo, 160.000, entonces ellos lo que hacían era completar a esos 423.000. Bien, 178.000 para los que habían sido identificados como vulnerables. ¿Qué pasó? Que no creyeron que esto fuera a demorarse tanto. Y entonces en el segundo y tercer ciclo les tocó unificar la transferencia y reducirlas a 240.000 porque la plata no iba a alcanzar y empezó a verse que esto es más de largo plazo. Hubo otros programas como subsidios a servicios públicos y menos transporte público, más transporte privado, empezaron a construir más ciclorrutas, por ejemplo, entonces eso, por ejemplo, da empleo también, porque empiezan a hacer esta infraestructura que es más fácil de hacer, más rápida de hacer, pero de todas maneras da empleo. Entonces eso también fue una buena medida. Las transferencias de distrito fueron bastante bien focalizadas. Si ustedes se dan cuenta acá, estuvieron focalizadas en estrato 1, 2 y 3. Entonces, y más que todo las recibieron en estrato 1 y estrato 2. Entonces estuvieron bien focalizadas. Entonces después dijeron, bueno, esta vaina se demora. ¿Qué hacemos? Pues pensemos entonces en el mediano plazo, en el plan de desarrollo que es la hoja de ruta para los próximos 4 años. 109 billones, 34% movilidad, 22% educación, 15% salud. ¿Cuál es la idea de esto? Sobre todo lo de movilidad, hagamos infraestructura que pueda ser rápida y que pueda dar empleo. Esa es la idea. Entonces, cambiaron el plan de desarrollo que habían aprobado al principio y entonces generaron uno nuevo para reaccionar más rápidamente. ¿Qué es lo más interesante para nosotros de este plan de desarrollo? Empezó a hacerse el piloto de ingreso básico garantizado, del cual nos habló Luis Carlos Reyes también al principio. Es una política que parece deseable, es una política deseable a nivel nacional, pero es dificilísima de implementar a nivel nacional y más que todo, más con las finanzas que tiene el Estado nacional en este momento. Entonces aquí es donde digo, buenísimo, porque entonces podemos hacer un piloto en Bogotá que sí tiene las finanzas saneadas y vamos a ver cómo nos va, a ver si es suficientemente sostenible. Y a eso se arriesgó este gobierno distrital. Entonces en el plan de desarrollo proponen ese ingreso básico garantizado, costo de 10 billones para estos 4 años. Vamos a unificar transferencias previas, que es lo que también se debería usar a nivel nacional. Y entonces vamos a hacer 2 tipos de transferencias. Claro, a mí también me gusta eso de lo que nos mostró Luis Carlos del impuesto solidario, del impuesto negativo a la Friedman, pero para eso usted necesita información de los ingresos, para eso necesita una declaración universal que todavía no hay. Entonces, ¿qué hacemos para hacer esto ya, para empezar este plan de desarrollo ya? Bueno, pues entonces dividamos los hogares en 2, en pobres y en vulnerables, como les mostré antes. A los pobres démosles una transferencia más grande que a los vulnerables. Y entonces dividimos la población en 2 y damos esas 2 transferencias. Y vamos a complementarlo con programas para MIPYMES, para entonces seguir estimulando el crecimiento. Pero este es el plan de 4 años. Pero ¿cuál es el plan ya, por favor? Bueno, esto lo llamó Plan Marshall, que a mí sí el nombre me parece muy desafortunado. Esto, no sé qué tiene que ver Marshall con esto. Pero entonces dijeron, vamos a hacer un plan ya, este año y el otro año, 53 billones. O sea, fíjense, es casi la mitad de todo el plan de desarrollo de los próximos 4 años. ¿Cómo lo vamos a...? Entonces, este plan está dividido en 2. 1, incentivos ya. ¿Cuáles?
Vamos a aumentar la tasa del predial para residencias de más de 1.000 millones. Bien, entonces gente que tenga infraestructura, pues que tenga propiedades de más de 1.000 millones, vamos a aumentar la tasa del predial un poquito. Vamos a aumentarle la tarifa a las industrias que les ha ido bien, en esta pandemia. Ahí no estoy de acuerdo, por ejemplo, en una cosa, van a aumentar la tarifa para los que comercializan bienes a través de canales electrónicos, pues eso es lo que uno quiere motivar precisamente, y quieren grabarlos un poco más. Ahí no estamos muy de acuerdo. Entonces, mayor tarifa para industrias que les ha ido bien en la pandemia. Vamos a limitar el predial para que la gente, para que la gente no tenga que pagar mucho más. Entonces, el predial máximo va a aumentar en lo que aumente la inflación. Pero aquí hay otro problema que uno podría ajustar un poquito, y es que van a congelar el predial para todos los hogares. Pues no, congélelo para los que más lo necesitan. No sé, los que viven en estrato 1, 2 y 3, o de pronto 4, pero no a todos. Pero bueno, eso es algo más que se podría hacer de focalización. Pero aquí hay otra parte importantísima: incentivos a la formalización. Entonces, van a empezar a hacer más simple el proceso de los informales para que se formalicen, van a subsidiar tasas para que se formalicen, para que se registren, van a subsidiar eso, van a dar recompensas para que la gente denuncie, si no están declarando lo que es. Van a pagar un impuesto del régimen simple. Entonces van a ver, es un paquete buenísimo para incentivar a la formalización de las empresas informales, pero además van a dar créditos para los informales, para las empresas informales, les van a subsidiar la tasa de interés a los créditos informales. Entonces, ahí es donde entra otra política complementaria que a nivel nacional no se han decidido hacerla, y aquí entonces dijeron, aquí hay un hueco que hay que tapar, porque las políticas nacionales están enfocadas más que todo en empresas formales. ¿Y los informales qué? No, con ingreso solidario, no, pero es que no es suficiente 160.000 pesos. Entonces vamos a complementar eso con un ingreso básico garantizado y con subsidios a préstamos a los informales. Les vamos entonces a dar garantías en esos préstamos, les vamos además a dar incentivos para que se formalicen. Entonces están llenando ese espacio que las políticas nacionales no habían podido llenar. Y bueno, van a haber también unas exenciones para el sector cultura, para museos, eso también lo van a hacer. Y el segundo componente de ese plan Marshall es usar más cupo de endeudamiento. Entonces, usualmente el cupo de endeudamiento de la ciudad era más o menos 7 billones de pesos, y estaban utilizando la mitad. Peñalosa, por ejemplo, utilizó la mitad, entonces aquí les dejó 3 billones más. Y entonces lo que están proponiendo es aumentar ese cupo a 10.8 billones, cuando usualmente es alrededor de 7. Entonces, buenísimo. ¿Por qué? Porque es que más impuestos va a ser difícil recolectar en este momento, y como vemos, lo que están tratando es de bajarlos. Pero como tenemos las finanzas sanas, adelante con el endeudamiento. Y entonces, en estos 2 años, la idea es 500.000 empleos a punta de infraestructura. Casi todo se va a ir a movilidad de esa plata de endeudamiento. Ahí el problema es que quieren usarlo para obras que pueden necesitar estudios, y de ahí que arranquen pueden ser demoradas. Entonces, ahí hay algo también que mejorar, pero hay otros que son inmediatos. Andrés, ya Sí. estamos sin tiempo prácticamente. Bueno, listo. Entonces, no, esas son las conclusiones. Básicamente es la importancia de la complementariedad de programas distritales con programas nacionales, y que la financiación que están logrando también es complementaria con los pocos instrumentos disponibles. Importancia de ese buen comportamiento anterior de la deuda. Y paro acá. Vale, muchas gracias. Bueno, ya debíamos estar casi que terminando, pero tenemos unas cuantas preguntas que tal vez es bueno que hagamos. Aquí tengo una pregunta para Francesco. ¿Qué efectos tendrían los rebrotes en Italia sobre estas mismas variables de salud mental? ¿Podría ser que en un reencierro sea aún peor? ¿Cómo evaluaría el manejo de estos rebrotes, especialmente en Italia? Muy apropiada la pregunta para el Sí. speaker. Pues digamos, yo no estoy, al momento es difícil primero estar seguro si va a haber otro encierro. ¿Por qué? Porque pues digamos, están aumentando los casos, pero
digamos, hay algunos elementos de contexto que no puedo ahondar acá, pero que son importantes para entender la situación italiana. De todo modo, yo creo que seguramente, o sea, si ustedes ven, digamos, Italia en este momento parece Argentina, en el sentido de, esta es la tercera crisis económicas en 12 años. Digamos, el combinado de otra crisis, otro encierro en estas situaciones, yo creo que seguramente tendría un impacto. Pero no me voy a pronunciar todavía porque lo que queremos hacer es precisamente identificar, ya que lo podemos hacer, el impacto de los cambios en el mercado del trabajo de este tipo en salud mental y basado en eso, digamos, ojalá poder hacer algo de predicción sobre lo que va a pasar. Vale, muchas gracias, Francesco. Y tengo aquí, como ya nos estamos quedando sin tiempo, voy a juntar las dos preguntas que tengo para Sandra, se las voy a poner las dos en una por si de pronto quiere escoger o si responde rápidamente las dos. La primera para la profe Sandra es que dice el señor Francisco Vázquez, dice, muchos venezolanos se están regresando a su país. Pregunta que cómo incidiría esto en la seguridad alimentaria, si es que incide. Y la otra pregunta es, esta no sé de quién es, pero dice, siendo que los datos de contagios de Venezuela no son muy confiables, ¿cómo podría Colombia dar un alivio a la población migrante sin empeorar los contagios aquí? Bueno, en lo primero, que lo que tiene que ver con la movilidad, entre previo al periodo de confinamiento y el de confinamiento, realmente el número de migrantes disminuyó en 1.2%. Es decir, si bien lo que vemos en las noticias es que están saliendo, el volumen de salida tampoco es tan amplio. Y ahora con los mensajes de ciertos sectores que se van reactivando, eso incluso desanima la idea del retiro del migrante. Ven la posibilidad de que se puedan enganchar a los mercados laborales. Entonces, si bien vemos esas caminatas, esto que está pasando realmente con fronteras cerradas y con la posibilidad de que haya sectores que comiencen a abrirse, eso significa que la motivación definitivamente para regresarse a su país no va a mantenerse, porque realmente la razón por la que se vienen es por mucho que tiene que ver con condiciones socioeconómicas y esas persisten en Venezuela. Entonces, creo que si bien se ha reducido, no es a ese volumen. Y sobre la entrada de los migrantes, pues estamos en la misma situación. Las fronteras están cerradas, están los controles que se están haciendo fronterizos, pero ahí sí depende pues, de cómo se va controlando en la misma frontera, porque obviamente los controles en términos de salud pues, no son confiables con las estadísticas que se manejan en Venezuela. Entonces, bajo fronteras cerradas, pues es el mismo control. Es migración que no está siendo reglamentada, que no está regularizada. Entonces, puede igual generar impacto sobre nuestro número de contagios y eso, pero normalmente cuando el migrante llega, accede a los servicios de salud, es como lo que sí hemos visto, entonces es posible que puedan tener las pruebas que le permiten saber un diagnóstico, pero estamos en las mismas condiciones de si son irregulares, pues es difícil tener un control. Perfecto. Bueno, muchas gracias, profesora Sandra. Y yo creo que con esto pues ya debemos ir cerrando porque sí estamos un poco sobre el tiempo. Muchas gracias a todas las personas que estuvieron presentes. Aquí veo que tuvimos más de 100 participantes. Para esta hora del día, pues yo creo que ya es todo un éxito. Y por supuesto, a los presentadores, muchas gracias y a las universidades que representan. Gracias a ustedes por la invitación y un saludo a todos. Muchas gracias. Gracias a César y a los panelistas.